San Agustín nació en Tagaste, lo que hoy es Argelia, el 13 de noviembre del 354 y murió en Hipona el 28 de agosto del 430. Sus padres fueron Patricio y Mónica. El primero conoció el cristianismo hasta su adultez, mientras que Mónica venía de familia cristiana, siendo muy devota. Ella siempre luchó por hacer que su hijo Agustín amara a Cristo y viviera una vida de devoción. Sin embargo, él buscaba ir por otros caminos y poco a poco se alejó de la fe. Las oraciones de Mónica fueron contestadas cuando Agustín se entregó a Cristo a los 32 años, después de escuchar al excelente predicador San Atanasio. Desde entonces luchó por vivir una vida digna de la fe. Fue ordenado sacerdote en el 391 por Valero, el entonces obispo de Hipona. Se enfrentó a las herejías y a las ideas anticristianas de su época. Cuando Valerio murió, fue nombrado obispo de Hipona. Hoy en día, San Agustín es conocido como un hombre que buscaba fervientemente la verdad a través de la fe. Los temas centrales en sus obras son la verdad, el conocimiento, la fe y el amor. Ahí está, amigos, un breve clip, un panorama acerca de la vida de San Agustín. Espero que les haya gustado. Ya fui a rellenar mi taza de café. Espero que ustedes también allá en casa estén ahorita listo. Se antoja, ¿no? El café, aquí ya estamos los cuatro. Ahí estamos listos con el café. Es café, ¿eh? No se preocupen. Pero vamos a continuar con esta temática ya de manera más amplia, quizá siguiendo las guías que nos deja San Agustín, que a propósito, su texto de Confesiones puede entenderse de manera o desde la cuestión literaria precisamente como un nuevo género, ¿no? O sea, San Agustín se inventa un género literario con su obra. ¿Por qué? Porque hasta entonces la reflexión teológica y los textos, ¿no? Cristianos y de la literatura en general no habían presentado algo tan íntimo, algo tan personal como lo hace San Agustín. Él se presenta transparente, ¿no? En estos escritos y eso es también algo interesante, ¿no? Yo no me animaría a escribir mis confesiones, los escandalizaría mucho, entonces fue una novedad, ¿no? En la manera en la que San Agustín abordó todas estas temáticas y nos deja entonces esa tarea a nosotros también de evaluar, reflexionar nuestra fe, reflexionar en nuestra vida y presentar algunas propuestas en torno a la problemática del mal. Así que en casa ustedes envíenos sus comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Aquí le vamos a estar dando lectura. Eh, Aquí veo unos comentarios. Pris Fonseca respondía en cuanto a la necesidad de la filosofía, que precisamente la misma pregunta acerca de la necesidad ya es una pregunta filosófica. Ari también, bueno, le comenta en cuanto a la pregunta si el estudio del cristiano para un tema de estudios teológicos, si era necesario. A veces incluso los estudiosos católicos son mal vistos por estudiar filosofías, y sí, ¿no? Es un mal en general que hay un menosprecio, un rechazo a la filosofía en círculos cristianos, algunos, no todos, pero sí se tiene ese temor que a ver esta cuestión o entrar en materia, pero es algo que tenemos que conocer, ¿no? Nos da bastantes herramientas y es útil considerarlo en nuestra reflexión teológica. Así que, pues vamos a esta cuestión, el problema del mal. A ver, ¿quién se anima, amigos? Bueno, empiezo yo. David, Veamos. dale. Veamos. De Agustín, sobre el problema del mal hay muchas inquietudes.
no solo en las confesiones, sino otros escritos y también escritos de otras personas sobre Agustín. Uno de los temas sería, bueno, si existe la maldad, ¿quién creó la maldad? Nos da una pregunta. ¿Sería posible que Dios haya creado la maldad? Y si la creó, ¿por qué un ser bondadoso crearía algo malo? De alguna forma, en algunos momentos también en Agustín encontramos la perspectiva. Es posible que la maldad solo sea desde la moralidad humana, algo que es intrínseco con nuestra humanidad y no necesariamente tenga relación con Dios. Es decir, Dios es bueno y el fin supremo de todas las cosas. Y Dios es soberano. Y Dios en Jesucristo nos muestra el deseo divino contra la maldad. Sin embargo, no veo en Jesucristo a alguien peleando contra lo malo, sino venciendo la maldad de forma directa, específica. No es posible pensar en que la maldad y el bien sean dos cosas que vienen de la misma fuente. Sería pensarlo de esa manera, pero si el bien y el mal vienen de la misma fuente, eso nos llevaría a una perspectiva ideológica que de alguna manera nos aleja del cristianismo, en mi opinión. Por eso considero que la maldad es humana, nace de nuestra moral, nace de nuestra ética, de nuestras ideas y de nuestros deseos, y solamente en Dios alcanzamos el bien. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, a mí una de las cuestiones que se puede diferenciar aquí en lo que se expone es el mal moral, como bien lo mencionas, que es total responsabilidad del ser humano, ¿no? En ese sentido, nosotros somos responsables de nuestros actos en lo individual y en lo colectivo o social. Y por otro lado está el mal en sí, ¿no? Que llega de imprevisto, ¿no? Que está ahí. Incluso el texto bíblico, este es también interesantísimo. El texto bíblico no busca dar una respuesta satisfactoria al problema del mal, ¿no? Eso es también algo bastante, pues, inquietante desde una postura meramente humana, ¿no? Al momento de leer, por ejemplo, el Génesis, cuando vemos la actitud, las preguntas, la retórica, la sospecha por parte de la serpiente hacia la mujer, vemos que previo a ello todo fue creado bueno, bueno en gran manera, es decir, el mal no viene de Dios, no proviene de Dios, ni tampoco es intrínseco a la creación, sino que simplemente se presenta como algo totalmente externo. Y ahí el autor bíblico y en el relato se esfuerza en presentar que precisamente el mal viene de fuera y es una fuerza real, una fuerza concreta, pero que no tiene una respuesta satisfactoria en cuanto a su origen. Y en ese sentido nos la tenemos que ver nosotros, ¿no? Que ya estamos en ese punto de experimentar el mal en sí. Pero algo importante es que, como mencionaba, Dios no es ajeno a su creación. Y eso lo comento más adelantito. Pero Ángel, adelante con tu comentario. Sí, pues em, leyendo un poquito más sobre Agustín, vemos que pues de alguna manera él fue, como también lo dijo David, de los primeros en enfocarse en este problema, ¿no? De hecho, sabemos que el problema del mal sigue inquietando a la conciencia humana, ¿no? Desde hace muchísimos años, pero también como lo decía David, creo que es muy notorio cómo
a lo largo del texto y de algunos otros textos de Agustín, definitivamente Agustín se enfoca en el mal como un mal moral y él va hablando desde la premisa de la absoluta bondad de Dios, como también lo mencionaba, ¿no? Lo que implica que, o la imposibilidad de que Dios fuera el responsable del mal. Y esto significa que el origen del mal o el mal en sí debe ser buscado en otra parte. Menciona en algunas ocasiones, deja ver que pues el mal no es un ser, es algo completamente distinto al bien, no lo define de algunas maneras a lo largo de sus escritos, pero vemos que de alguna u otra manera él, Agustín, cuando habla del mal moral, lo atribuye completamente a la libre voluntad de las criaturas, del ser humano, ¿no? Son ellas las causas del mal que a través del abuso de su libertad y de desviarse del mal o de la perfección o la voluntad de Dios, pues incurren en la maldad, ¿no? En el pecado y expresa cómo el sufrimiento es una consecuencia de esta desviación de lo bueno. Llámese, en algunas veces le llama castigo, en algunas cosas le llama sufrimiento, pero vemos que todo esto que engloba esta parte del ser humano, la desgracia, las desventuras de la vida, son, él dice, una justa retribución al abandono del bien de parte del ser humano, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo, como comentaba antes, cómo de alguna manera va desglosando, va dándole sentido a su pensamiento en cuanto al origen del mal desde la creación y desde la bondad de Dios. Dios como creador de todo, creador de las cosas buenas, de dónde surge el mal y ya lo enfoca directamente en la libertad del hombre, que alejándose de ese bien, de la voluntad de Dios, de los mandatos de Dios, incurre en en este mal moral, que por lo tanto también este mismo, pues da como consecuencia el sufrimiento. Pero bueno, son algunas cosas que tengo en mente sobre el tema y no sé tú, Alfonso, qué impresiones tengas sobre el tema en Agustín. Pues, pues tengo muchas, ¿no? Del mal moral en Agustín. Y yo estaba relacionándolo ahorita que estaban platicándolo con una lectura de Lewis, la del problema del dolor, en donde también viene un apartado sobre la benevolencia de Dios. Y lo estaba relacionando por una cuestión personal, ¿no? Lo he estado leyendo apenas otra vez. Y algo que me llama la atención en esta relación que hago es que sí es cierto, Agustín está tomando el mal moral, pero también habla de ese otro mal en sí mismo que nos hablaba Chela hace rato. Y yo podía ver que muchas veces nosotros, los seres humanos, no comprendemos el mal en sí mismo porque eh, yo tengo una concepción del mal o de por qué me va mal, ¿no? Y entonces, al tener esa concepción de las cosas que me van mal, muchas veces yo lo único que estoy haciendo es ensimismarme. Es que Dios no me debería de tratar así. Dios debería de tratarme mejor. Dios debería de apapacharme más, ¿no? Y ahí es en donde entró mi relación con Luis, porque Luis es lo que está diciendo en el problema del dolor, que muchas veces nuestro concepto del mal o del dolor o del sufrimiento viene a partir de lo que yo creo que es bueno para mí, y no me estoy dando cuenta de que probablemente Dios me está reprendiendo. Y podemos ir al texto bíblico en Hebreos y pensar en esta parte de que Dios nos reprende cual hijos, ¿no? Y si no nos reprende, pues entonces seríamos llamados ilegítimos o bastardos. Ahora, regresando bueno, eso por parte del mal en sí mismo, pero regresando al mal moral,
Creo que Agustín siempre está hablando de este tipo de mal y como bien Ángel lo decía, nosotros lo podemos ver en cuanto al albedrío, ¿no? Agustín maneja mucho este mal moral que viene por mi albedrío, porque yo lo he elegido y porque es mi deseo y es mi necesidad. De hecho, ahí mismo en las confesiones, un poco antes de lo que estaba leyendo Ángel hace rato, pero ahí mismo en el libro séptimo, él está hablando y dice eh, sobre cómo es que él se esforzaba por apartarse del abismo y apartar la mirada de su mente, pero se hunde de nuevo en él e intenta salir de él repetidas veces, pero otra vez se vuelve a hundir. Y muchas veces así nos pasa, que nosotros deseamos salir del mal, pero en realidad repetidas veces nos volvemos a hundir. Y creo que en ese aspecto, Agustín lo que encuentra es que la única salida del mal, la única salida que podemos tener de hacer nuestra voluntad humana es someterla a Dios. Y así como dice Pablo, por ejemplo, en el libro de los Hechos al inicio, ¿no? Volvernos realmente siervos o esclavos de Jesucristo, poner nuestra voluntad a sus manos, poner nuestra voluntad a sus pies y buscar descansar en Él. Es un tema bien difícil, porque si lo pensamos, está el mal que yo hago, pero también a veces el mal que yo siento que me está haciendo eh, el, 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 mundo, ¿no? O el mal que me están haciendo otros. Y entonces, el problema del mal creo que radica en que nosotros siempre debemos de estar escondidos en Dios para poder ver más las cosas buenas, para poder ver más las misericordias de Dios y descansar en ellas, que el estar solamente viendo las cosas que nos están ocurriendo que son malas. Creo que el día de hoy cada uno de nosotros, los 5 que estamos aquí y los que nos están viendo, podemos estar viendo más la bondad de Dios y darle gracias por eso, ¿no? Y descansar en que si su gracia nos ha sostenido y si su gracia nos ha levantado y por su gracia hoy nosotros somos llamados justos, entonces podemos descansar más en el bien de Dios que en el mal moral o en el mal social que pueda acontecernos. Pero bueno, ya me alargué, divagué mucho, no sé ustedes qué opinen. Bueno, pues aquí falta David que nos comparta, a ver qué es su opinión en cuanto a este problema del mal que nos plantea San Agustín. Adelante, David. Bueno, como ya lo dije anteriormente, ya escuchando todas las opiniones también y leyendo un poco más sobre Agustín, el mal es algo que siempre va a estar ligado a nosotros como seres humanos. Creo que me hace pensar siempre en mi propia humanidad. Yo puedo ser una persona que busca hacer lo bueno, que quiere hacer lo bueno, pero interesante, si no tengo el control de Dios en mi vida, no puedo hacer lo bueno. Puedo actuar bien, puedo seguir las reglas, puedo incluso adaptarme a las leyes sociales, pero no vivir una vida buena si no estoy en Cristo. Y tal vez es una de las cosas fundamentales al momento de hablar sobre el mal. Por mucho tiempo, incluso dentro de las congregaciones, he escuchado que a veces gana el bien y a veces gana el mal. El mal no es Dios y tampoco la maldad es un Dios. Por lo tanto, no podemos darle esa categoría. No podemos suponer que a veces va a ganar lo malo y a veces va a ganar lo bueno. Bien es cierto que afuera en nuestra sociedad hay innumerable cantidad de cosas espantosas a las que podemos llamar mal. Hay gente que vive y que está en posiciones de mucho poder, en posiciones de control social y personas que están ejecutando una agenda de maldad. Y es una realidad de la que no podemos escondernos y tampoco podemos hacernos de la vista gorda. Existe.
hay maldad. Eh, una de las cosas, pensando en Agustín, que me sorprende es que él habla sobre angustia. Ok, tal vez no habla sobre erradicar el mal, pero le duele que haya mal. Y creo que no he estado nunca en un servicio de dolor, en una actividad religiosa donde nos unamos a sentir el dolor por la maldad, sino más bien esperamos que el Señor venga y que termine la maldad. Y es una gran esperanza y la comparto, definitivamente la comparto. Pero cuando pensamos en la maldad, solo lo vemos como algo lejano y algo que no podría estar dentro de nosotros porque somos buenos y somos hijos de Dios. Pero como lo digo, Agustín siente angustia por la maldad y quisiera sentir más angustia cuando veo la maldad y el sufrimiento en los míos, en mi familia, en mis amigos, en mi comunidad, en mi país, en mi iglesia. Hace un tiempo alguien en El Salvador dijo, uy, no, hombre, estamos bien, ya no tenemos 20 muertos diarios, ahora solo tenemos 2. Yo no podría expresarlo de esa manera. Es angustioso pensar que un país está bien porque solo tiene 2 muertos por violencia. Y eso anima a muchos a echarle flores al gobierno, que no tengo nada en contra, pero imaginemos que todavía hay maldad y la maldad no se va a terminar. Y como iglesia debemos unirnos también a sentir la angustia y sufrir con los que sufren y llorar con los que lloran, porque ese es uno de los temas principales en las escrituras. Hay maldad, hay sufrimiento, tal vez yo no la estoy viviendo porque tengo una posición buena, porque bla, 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 pero hay maldad. Y como Agustín, él siente angustia por el problema del mal. No se va a resolver, pero vamos a hacer todo lo posible por dar una vida más digna a los nuestros. Creo que en este punto que mencionas y que es importante destacar de la obra de San Agustín es esa exposición de su angustia personal, ¿no? Eh, y hace ratito les comentaba también que Dios, el creador, no deja a su creación, y eso lo podemos ver de manera concreta en Emmanuel, ¿no? En Dios con nosotros, en Jesucristo, quien se encarna y sufre nuestra angustia. La angustia de la humanidad, Él la carga y incluso llega a manifestarla con su propia boca, y expresa ¿no? Dios mío, yo grito de angustia, ese. San Agustín menciona acá qué dolor, qué sufrimiento. Decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está del ser humano. En otras palabras, tenemos un Dios que sufre con nosotros. Un Dios que se deja afectar por el mal moral reflejado presente en ese crucifíquenle, presente en ese imperio opresor, presente allí en esos soldados, en esos centuriones, en esa lanza, en esos clavos. Ahí está el mal moral. Y tenemos un Dios que se deja afectar por el mal, un Dios que sufre con nosotros. Y en eso encontramos también nosotros como creyentes nuestra esperanza. ¿En qué sentido? En que no tenemos un Dios lejano, ¿no? Un concepto de bien o de la fuerza o de lo bueno en abstracto, sino que Dios Padre es bueno y que en la encarnación el Hijo sufre nuestro dolor y lo sufre aún más para que nosotros no padezcamos de ello.
Entonces veo en las obras de San Agustín esa apertura total a la angustia y creo que también en ese sentido nos deja a nosotros esa manera de podernos acercar a Dios, ¿no? Acercarnos a Dios en oración, en incluso rayando a lo mejor hasta en la blasfemia como Job, ¿no? Dios no se espanta por eso. Dios no se enoja, Dios no se molesta ante nuestra angustia, pero Él está allí. Y algo importante, en medio de nuestra angustia está Dios, ¿no? Ahí, en el dolor, en el sufrimiento. ¿Qué más quisiéramos que nos respondiera? ¿Qué más quisiéramos que interviniera, que pusiera un alto? Pero tenemos que ver en esos momentos a la cruz. Dios Padre que no escatimó ni a su propio Hijo. Ahora, algunos dirían, bueno, ¿qué tipo de paternidad es esa? ¿No? Pero es que el Hijo se entrega por amor. Y el Padre le entrega por amor. ¿A quién? A nosotros. Pero aún más, no lo deja en la cruz, no lo deja en el sepulcro, sino que le vivifica con su Espíritu Santo a la resurrección. Y ahí está nuestra esperanza también, en un Dios que obra, que actúa, que trae a la vida, ¿no? Y esa es esperanza del creyente. Ahora, en medio de nuestra aflicción es importante reconocer que el Hijo sufre en la cruz y que el Padre también sufre la pérdida de su Hijo. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido familiares de maneras totalmente, podemos decirlo así, sin sentido quizá, ¿no? Sin explicación? Pero en medio de ese dolor, de esa angustia, el Padre y Jesucristo y el Espíritu están ahí con nosotros. El Padre no interviene en la cruz, pero sabe precisamente por eso lo que es perder a un ser querido, a un ser amado, a su único hijo. Y este Padre es el que está presente con nosotros, ahí en el silencio. Aun cuando nosotros quisiéramos escuchar una respuesta acerca del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de por qué viene ese mal, hay un silencio, pero en ese silencio el Padre nos responde. El Hijo está con nosotros y su Espíritu nos alienta a seguir adelante. Pues gracias por esas palabras, Shell. Creo que son de mucha ayuda, reflexión, de edificación. Porque algo curioso que yo también noto cuando Agustín habla sobre el mal y de esa angustia de la que hemos hablado, se nota cómo hay una paradoja en el tema del mal, cuando él de alguna manera llega, no sé si de manera muy concreta, pero llega a la conclusión de que el origen del mal está en el hombre, ¿no? En alejarse de la voluntad de Dios, en esa libertad que tiene para decidir si acercarse o alejarse de Dios. El mal que lo afecta, pero que tampoco puede superarlo, ¿no? Que tampoco puede dejarlo atrás. Y es ahí donde viene la esperanza de la cual tú has hablado, que tenemos en Dios, donde Dios mismo en la Escritura se revela como un Padre cercano, que sufre con nosotros, que sabe de nuestras angustias, pero que Él ha prometido estar con nosotros siempre, ayudándonos, dándonos de su gracia para superar las adversidades de la vida. Y creo que esto llega muy bien en este tema porque como ya lo habías comentado, no solamente en Agustín lo vemos, sino en el texto bíblico, en Génesis del 1 al 3, cuando vemos que efectivamente el pecado viene de fuera de la
de la presencia de Dios, ¿no? En la creación de Dios no había nada malo, nada pecaminoso, todo era perfecto, pero de alguna manera el mal se muestra en el mundo como un agente externo y no se nos explica el origen del mal en sí. Dios no lo creó, pero de alguna manera se introdujo. Y como tú ya mencionabas también anteriormente, de alguna manera, pues el escritor de Génesis trata de expresarlo de alguna manera, pero no se nos dice de dónde surge el mal, sino que ya estaba presente en ese momento del relato. Sin embargo, aunque no tenemos una respuesta clara, como también dijo Alfonso y como dijiste tú, vemos cómo eh, más adelante en el texto bíblico, en la revelación, vemos cómo podemos lidiar con el mal y vemos la esperanza de la creación, perdón, de volver a la creación original en Cristo, en cómo las cosas vuelven a tener el orden de la creación que Dios había puesto desde el principio y el regresar a ese orden en la restauración del hombre y de la creación únicamente lo encontramos en Cristo, en el sacrificio de Cristo, y vemos ahí como esa esperanza en medio de esta situación, de lo que nos da el texto sobre el mal, vemos como esa esperanza que se tenía y que tenemos en Cristo se hace más evidente y cobra mucho más sentido en el texto bíblico. Y algo que a mí me gustó mucho mientras estudiaba sobre el tema, no es comercial, pero por ejemplo, justo González, cuando en uno de sus libros sobre el pensamiento cristiano, cuando hace un resumen sistemático del pensamiento de Agustín, me encanta cómo lo pone en orden, porque, como decía, los pensamientos de Agustín están esparcidos en muchas cartas, en muchos escritos, algunos muy formales cuando se trataba refutar alguna herejía, algunos más personales, algunos pensamientos a lo mejor, o pensando en voz alta los escribía, pero aquí muestra cómo sí tiene una continuidad o poniendo en orden esos temas, vemos cómo primero, cómo Agustín hablaba de Dios, hablaba después de la creación, hablaba del tiempo, hablaba después del mal, después habla del libre albedrío, después habla del pecado original o del hombre natural, después viene la gracia y después viene la iglesia y después viene la eternidad. Entonces vemos cómo desde su pensamiento que estaba esparcido, vemos de alguna manera como si a pesar de esta angustia que tenía por conocer el origen del mal, y aunque no encuentra una respuesta, sí vemos cómo encamina su pensamiento a la esperanza que se tiene en Cristo de regresar al orden original, a la creación original, donde la bondad reinaba en presencia de Dios. Y gracias, Shell, por esas palabras que comentaste. Creo que de mucha reflexión para ir concluyendo este tema. Está conectada Priscila Fonseca. Ella está dando actualmente un curso sobre el problema del mal. No sé qué pensamientos tengas sobre el tema. Si quieres ahí opinar algo de lo que has estudiado, serán bienvenidos tus comentarios. Y de todos, por supuesto. Sí, aquí ya me están llegando varios comentarios. Quiero leer uno antes de, ya vi ahí, Alfonso está listo con su participación también, pero antes leo el comentario de Rose Mendoza que nos escribe. Excelentes comentarios, los escuchamos desde el área COVID en el ISSSTE Tehuacán. Saludos de parte de todo el equipo. Ya estamos opinando todos acá. Pues un abrazote a los médicos, muchas gracias. Creo que si alguien sabe de angustia en estos últimos tiempos son ustedes, ¿no? Que han estado ahí al tanto de tantas personas sufrientes, dolientes, incluso ustedes mismos con su trabajo, dedicación,
pues queremos reconocer ese trabajo y bueno, Rose, y a tu equipo también, a tus compañeros, tus colegas, un abrazote y bueno, vamos a tenerlos en mente en nuestras oraciones, por supuesto, al igual que a los otros médicos que conocemos y que no conocemos, ¿no? Que están allí trabajando duro y bueno, pues mis respetos, saludos a cada uno de ustedes y esperamos que estas palabras que compartimos aquí sean de aliento, sean de mucho ánimo para ustedes que están de frente al sufrimiento que estamos padeciendo en nuestra sociedad. Pris Fonseca comenta, el silencio no significa ausencia, y eso a veces no lo comprendemos. Y Vane Fonseca, pues nos escribe un amén, ¿no? Un así sea. Ahora sí, Alfonso, adelante. Gracias, Chel. Hay algo que me llamó la atención de lo que Ángel dijo. Bueno, muchas cosas, pero algo que puntualmente me saltó y que tal vez ahí yo puedo estar mal y si es así, ustedes me corrigen y si no, entonces ustedes me apoyan. ¿No? Pero en cuanto al origen del mal dentro del texto bíblico, creo que lo podemos entender desde el momento en el cual somos separados de Dios o nos separamos, nos alejamos de Dios. Esto lo podemos ver en el Génesis completamente, cuando Adán y Eva se separan de Dios al dejar de hacer su voluntad o la voluntad de Dios, al desobedecer y al buscar su orgullo y su vanidad, ¿no? Al buscar ser iguales a Dios. Y aquí hay algo bien interesante, porque en realidad ellos habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando ellos se alejan de Dios, es cuando viene el origen del mal, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual ya hay muerte, en el cual ya no hay una vuelta de hoja hacia atrás. De hecho, no hay ni arrepentimiento en ese momento, ¿no? Lo que buscan es ocultar. Y eso, bueno, es lo que yo pienso de dónde se origina el mal. No estoy en contra de Ángel, sino simplemente ese es mi punto de vista. Y regresando también contigo, con Chel, algo que me llamó mucho la atención de lo que tú dijiste, es que en serio, si yo no me hubiera convertido al cristianismo hace algunos años, el día de hoy me hubiera convertido. De hecho, me convertí un poquito más y me convertí un poquito más porque en realidad creo que es bien cierto que el Hijo de Dios vino a sufrir por nosotros, ¿no? Y al venir a sufrir por nosotros, no vino para que los hombres no sufriéramos, sino para que nuestros sufrimientos nos pudieran acercar más a Él. Y entonces, en ese aspecto, creo que nosotros, el día de hoy, tenemos esa esperanza de ser rescatados del mal, de ser rescatados del mal que nosotros mismos hemos provocado, de ser rescatados del mal que otros nos han provocado. Y yo recordaba el texto de Hebreos, en donde nosotros podemos recordar que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él ha sufrido las mismas vituperios que nosotros hemos tenido, ha sido tentado en todo de la misma forma que nosotros, pero sin pecado, ¿no? Y en mismo Hebreos, en el capítulo 12, podemos recordar que debemos de no desanimarnos, porque nuestra lucha contra el pecado no ha sido como la de Cristo, ni nuestra lucha contra el mal. Entonces, en medio de nuestras angustias, creo que tenemos que ir diariamente a Cristo. El día de hoy, entonces, una de las preguntas más fuertes para nuestras vidas sería, ¿por qué estoy angustiado hoy? ¿Qué mal es el que hoy me está angustiando? Y después de responder o de reconocer qué es lo que me está angustiando hoy, tengo que ir a Cristo. Tengo que llevar todo lo que tengo a Él, que es el único que me puede ayudar en medio de todo el mal que yo puedo ver en la sociedad, de todo el mal que puedo ver en el mundo, pero principalmente de todo el mal que puedo ver en mí. Porque algo importante de esto es que Agustín, cuando está escribiendo Confesiones y el texto que hoy leímos, él dice que él estaba buscando la luz de sus ojos cuando la luz estaba dentro de él.
y nosotros podemos recordar, Dios está con nosotros. Y por eso es que casi me conviertes nuevamente, ¿no? Porque pude recordar que Emanuel, eso que hoy estamos festejando, bueno, eso que hemos estado festejando en estas fechas, sigue vigente. No solamente es de una época, sino es día a día. Dios con nosotros, liberándonos del mal y sosteniéndonos en medio del sufrimiento. Pero bueno, no sé qué digan ustedes. Pues falta aquí mi queridísimo David, algo que quieras comentar de esto para cerrar el bloque. Ok, una conclusión. Veamos. Bueno, la conclusión, porque esa todavía tienes otro chance. Todavía falta. Buenísimo, buenísimo. Pues nada, para concluir, creo que en la palabra podemos, no, para concluir este bloque. En la palabra, sí, en verdad, en verdad. En la palabra podemos encontrar mucho consuelo para nuestros corazones ante la maldad. Creo una y otra vez que hay grandes ejemplos en las escrituras de personas que se opusieron a la maldad y que lucharon por proclamar un evangelio de libertad, una vida de libertad a las personas. Y allá imagino siempre a Juan escribiendo el Apocalipsis y escribiéndolo en un contexto de mucha maldad, escribiendo no solo sobre un futuro que era imposible de imaginar ante sus ojos, sino ante una realidad en su contexto, de gente malvada asesinando cristianos, de gente malvada creando persecuciones raciales y problemas, grandes problemas, y manipulando la ley, porque hasta la fecha se podría decir que los romanos no se sienten, bueno, los romanos de esa época nunca se expresaron culpables por haber provocado tanta maldad, ya que la ley los apoyaba. Y pienso, siempre en la palabra hemos encontrado ejemplos de personas que se anteponen a la maldad y que proclaman un mensaje de bondad y de misericordia en medio de tanta maldad en el mundo. Hasta el día de hoy creo que podemos contar a través de toda la historia creyentes genuinos que en su corazón han proclamado a Jesucristo y en su vida y en su testimonio hacia otros. Pero creo que el gran reto para nosotros como creyentes es luchar contra la maldad propia, contra la maldad que se refleja en nosotros, contra ese mal social que cada vez nos hace más difícil la proclamación del Evangelio. Pero a la vez creo fervientemente que la misión cristiana hoy en día es una misión de mostrar la bondad de Dios, la sorpresa de la belleza de Dios y el asombro de la maravilla de Dios, no como una teología fácil, sino como una teología firme que proclama la transformación en la vida de las personas, que permite que cada persona pueda encontrarse genuinamente con Dios en una experiencia personal, pero también en un crecimiento social. Y creo que la iglesia está llamada a proclamar la bondad en medio de un mundo lleno de maldad. Y por eso pienso en lo que escribe Agustín, en sus angustias, y también me uno un poquito a ellas. Muy bien, muy bien. Pues amigos, vayan preparando sus conclusiones. Ahora sí, ahí si quieren escribir para poderlo leer adelante, vayan preparando sus conclusiones. Mientras tanto, leo aquí algunos comentarios que nos envían. Ya responde Pris Fonseca a la invitación de Ángel y comenta: aquí, escuchándolos atentamente, solo comentar que el mal se origina desde la caída de Satanás, no con la caída de Adán y Eva. Bueno, ahí hay algunas cuestiones bastante interesantes, pero pues nos vamos después con eso, ¿no? Porque está interesantísima la cuestión allí de la caída y bueno, hay mucho que hablar al respecto, pero sí, nos pones en aprietos ya hasta el final, Pris, pero
Claro. Natalia González Gottdiner, que por cierto es poeta, ella es profesora de literatura, nos escribe: cuando hablan de la angustia en Agustín de Hipona, me viene el concepto de Unamuno, el sufrimiento trágico de la vida. Cabría una similitud, es decir, la tragedia y la angustia entra por nuestra lucha entre la alineación con Dios y nuestros deseos humanos. Revisaré a Agustín de nuevo, la leí en la prepa y le dimos una pasada en la universidad, pero lo revisaré a la luz de sus comentarios. Por cierto, Ángel, por ahí va a estar compartiendo con nosotros un enlace de aquí en los comentarios de donde pueden ustedes leer de manera gratuita en línea las confesiones de San Agustín, y también en un momentito le cedo la palabra para que comente acerca de algunos textos que ustedes pueden encontrar en nuestra librería Papiro 52. También Rose nos comenta: gracias por sus saludos y oraciones. Algo que no escribí es que los pacientes también los escuchan y sus palabras alientan sus vidas. Pues qué gozo saberlo. Y también un saludo, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes que nos está viendo, escuchando. Ahorita hay en las conclusiones, seguramente habrá algunas palabras de manera directa para ustedes. Gracias a cada uno de ustedes que ha estado compartiendo. Bueno, hay varias cuestiones allí, pero gracias por estar al tanto, y vamos a ir cerrando entonces con las conclusiones. Adelante, quien guste puede intervenir. Ok, pues empiezo yo con las conclusiones. En conclusión, creo que este es un texto que se debe de leer con café, que se debe de leer con amor y con paciencia. No es un texto sencillo. La realidad es que no es un texto que tú puedas leer en una pasada rápidamente. Es un texto que tiene muchas citas bíblicas. Cuando tú lees Confesiones, es un texto que tiene demasiadas citas bíblicas, y que eso te anima a indagar en el texto bíblico. Y creo que el tema del día de hoy sobre el mal y el sufrimiento del mal, nosotros debemos de estar siempre sostenidos, nuevamente lo digo, por la fe, y es algo que podemos ver en Agustín. Y así como comencé, me gustaría terminar, ¿no? Comencé leyendo el primer párrafo, y creo que esa es la respuesta que tiene Agustín para someter nuestras vidas a Dios, y es regresar a la fe de que el Señor existe, de que su sustancia es inmutable. Y cuando pensamos en que la sustancia de Dios es inmutable, significa que Dios es bueno y Él nunca va a cambiar, y no hay mal que le pueda vencer. Y así como decía David hace rato, ¿no? Que no es una lucha entre bien y mal, porque ese es un concepto de otro tipo. No estamos viendo si el mal puede más que el bien. De hecho, algo que entendemos es que Dios es el bien supremo, y que no hay nada que se anteponga o nada que pueda oponerse a Él. Entonces podemos descansar en el bien que es Dios, en inmutable, en que siempre cuida de los hombres, en que Él es el que juzgará, y que nosotros tenemos la vía de acceso para descansar en Él, que es la palabra. Y al tener la palabra, nosotros tenemos esa lámpara que ilumina nuestras vidas, ¿no? Lámpara es a mí, tu palabra, y lumbrera tu camino. Es algo que creo que el día de hoy, para todos los que estamos caminando como creyentes, es un reflejo de la realidad. Dentro de mí hay mal, pero el Señor es el que está limpiando con su luz el mal. Y aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre ha venido a este mundo. Y entonces, el día de hoy, podemos descansar en ella, limpiándonos del mal. Entonces, esa es mi conclusión. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, bromear otro rato, ponernos serios otro rato, y sobre todo ver que el Señor es bueno con nosotros.
y al ver que el Señor es bueno con nosotros, descansar en que no hay mal que Él no pueda vencer. Gracias, amigos, y gracias, hermanos. Entonces, pues, esa es mi conclusión. Hoy sí voy a concluir. Okay. Ahora sí, dale. Bueno, yo tengo dos ideas para concluir. La primera, comentaba Shell sobre estas personas en el hospital. Nos unimos a las oraciones. Como familia vamos a estar orando no solo por ustedes, sino por cada persona que enfrenta un sufrimiento. Creo también que todas las cosas que a nuestro alrededor hay que provocan tristeza son importantes para cada uno de nosotros, y por lo mismo gracias a ustedes por tomar de su tiempo y unirse a la conversación desde diferentes trincheras haciendo el bien. Entonces me alegro mucho del trabajo que ustedes hacen, médicos, y de otras personas que sé que desde otros ángulos, desde otras partes de la sociedad están luchando contra esa enfermedad que está atacando a nuestro planeta. Así que de verdad me uno en amor a ustedes y vamos a siempre, siempre recordarles en nuestras oraciones. Tocante al tema que hemos expuesto y que también hemos podido interpretar desde el pensamiento de San Agustín, creo que hoy en día estamos más preparados para enfrentar la maldad, pero siempre debo verla como algo que está en mí y que yo puedo ser tal vez el más malo si no pongo mi vida en las manos del Señor todos los días. Y no hablando de esa teología de la salvación, o mucho menos, sino de la vida práctica común de las personas, en donde nosotros cada día nos confrontamos y ponemos nuestra vida en las manos del Señor cada día, y también ponemos nuestras decisiones, porque por otro lado, no creo, con todo el respeto a todos los pensamientos, no creo que el Señor nos mueva con hilos y decida por nosotros, sino que sé que podemos pensar, tomar decisiones, analizar, reflexionar y poner, así como Agustín, la sabiduría en las manos del Señor. Así que creo que de este texto puedo aprender eso. Finalmente digo, tal vez una broma, no sé cómo hace Shell para tomar café en esa taza sin sacarse un ojo, así que ese va a ser el tema de la siguiente semana, y gracias a todos por escucharnos y por vernos. Sí, es algo complicado. Aquí está esta parte que sobresale. Entonces, pues sí, prácticamente tengo que cerrar el ojo al tomar. Pero está padre, mira qué bonito está. No es muy funcional, pero está bonito. La próxima semana va a ser Shell con parche. Sí. Bueno, adelante, Ángel. Ya vi que pusiste ahí bueno, más bien el enlace para descargar o ver en línea el texto. Entonces, amigos, pues ahí lo pueden ir viendo. El texto que estuvimos revisando en esta ocasión es el correspondiente al libro 7, está fácil, ¿no? El libro 7, capítulo 7 de San Agustín es el texto que tratamos en esta ocasión. Ángel, adelante. Es una edición de 1983 que está disponible digital. Se puede descargar, o también creo que sobre todo se puede leer ahí, pero puedes darle clic en los diferentes libros, y bueno, es para que aquellos que no han tenido la posibilidad de leerlo puedan consultarlo ahí. Y bueno, creo que nuevamente agradezco a David por haber escogido este libro. Creo que no podía faltar Agustín en estas charlas. Hemos tenido la lectura de grandes escritores, de grandes obras a lo largo de la historia, y por supuesto tenía que estar Agustín. Y bueno, cuando hablamos del tema del mal, del sufrimiento, como decía por ahí Alfonso, esta es la primera de 3 caídas, ¿no? Cuando hablamos de este tema. Y ahorita que comentaba Priscila, le preguntaba a Shell
si le seguíamos o ya teníamos que parar porque podemos seguir hablando sobre sobre el tema en cuanto al origen demás del mal en la creación, pero bueno, como conclusión, me gusta mucho cómo Agustín, de esta manera, en este libro, de manera autobiográfica, expresa varios pensamientos que pasaban por su mente y en este momento previo a su conversión o previo a escribir sobre su conversión. Y me gusta, y lo repito, cómo, aunque no lo hace de manera sistemática, sí vemos cómo va incrementando en esta autobiografía Confesiones, cómo va incrementando su angustia, expresando su angustia sobre el pecado, sobre el mal, para después poder hablar de la gracia, de la bondad, de la misericordia, del perdón de Dios. Y es increíble cómo después, cuando empieza a hablar de la gracia de Dios, cómo ésta resplandece en medio de todo lo que él ya había elaborado sobre el mal y el pecado. Y creo que es algo que como reflexión en este programa podemos observar que en medio de esta angustia que siente Agustín por conocer o el origen o el por qué él estaba sufriendo y al no encontrar una respuesta, sí la encuentra en la esperanza de la salvación en Cristo, como ya le hemos mencionado, como en medio de tanta maldad del ser humano, del sufrimiento, cómo encontramos una esperanza en que en Cristo podemos regresar al orden que Dios había eh, establecido al inicio de la creación y cómo a través de Cristo podemos regresar a una comunión plena con Dios y mientras tanto, cómo Dios está cercano al hombre y como ya lo comentó Shell, como le comentó también Priscila, aunque Dios en algunas ocasiones pareciera que no responde ante nuestras angustias, ante nuestras quejas, y Priscila lo dijo muy bien, el silencio no es sinónimo de ausencia, sino que Él está ahí escuchándonos, como decía Agustín, mientras preguntaba dónde estaba el mal, no sabía que tu oído estaba escuchando. Eh, Dios está ahí acompañándonos en nuestro sufrimiento. Dios está ahí dándonos las fuerzas necesarias para sobrellevar la angustia, para sobrellevar la desventura. Y bueno, pues que sigamos con esa confianza puesta en el Señor, que nos dará las fuerzas necesarias para salir adelante, cualquiera que sea la situación. Y bueno, gracias, Shell, Alfonso, David, por invitarme. Y gracias también a todos aquellos que estuvieron escuchando. Eh, y ojalá que esto nos motive a todos nosotros a seguir leyendo, a seguir conociendo cómo otros personajes de la historia han tratado con estos dilemas de la vida, sobre el mal, el pecado, la gracia, y bueno, que haya sido de provecho esta conversación. Gracias, Ángel, sus comentarios finales, sus conclusiones. A mí me encanta el poder interactuar con ustedes allá en casa, porque también sus comentarios nos van reorientando, ¿no? Nos van poniendo en marcha para los comentarios, van haciendo cambios incluso, ¿no? Entonces, en este sentido, con lo que mencionabas, Rose, y ahí el equipo de doctores, de médicos, de enfermeros, todos los que están en el área de la salud, y obviamente también pensando en los pacientes, aquí mis conclusiones, quiero quedarme en el ámbito de lo existente propio de las confesiones de San Agustín, en el sentido de la angustia que estamos padeciendo y ustedes en su área de la salud, obviamente experimentando en su caso la enfermedad. Atrévanse, como lo mencionaba acerca de Job, o como en este caso San Agustín, a acercarse a Dios, reclamarle su
gustan, cuestionarlo. Él no se espanta por eso, Él está presto a escucharles. Y pruébenlo. Dios responde, Dios habla, Dios está con nosotros y Él va a responder. Estoy completamente seguro y les animo entonces a que en medio de la angustia ustedes acudan al Señor ahí en oración. A veces les comento aquí que me sale la pastoral, ¿no? Porque oramos en ese sentido, ¿no? Pidiéndole a Dios que les sane a ustedes que están convalecientes, oramos que el Señor les fortalezca, que su espíritu de vida que resucitó al Señor Jesucristo obre en sus cuerpos, les dé la salud que necesitan, que les dé fortaleza, ánimo, aliento a ustedes y a sus familias, que les dé sabiduría para tratar adecuadamente a sus pacientes, bien, empatía, esfuerzo y ánimo también, vitalidad ya a estas alturas. Estamos llegando casi a un año entero de estar lidiando con la enfermedad, seguramente el cansancio es muchísimo, pero en medio podemos acercarnos al Señor Padre en oración en el nombre de Jesucristo y por su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Antes de cerrar, quiero animarles e invitarles al curso que estaré impartiendo en librería Papiro 52. Ustedes pueden ir al sitio web, buscan ahí en Google tienda.papiro52.com y pueden buscar ahí cómo aplicar texto que tienen pantallas. Así lo van a ver. El 20 de enero y concluye el 24 de febrero. Va a ser todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. Transmisión como esta, obviamente en una plataforma cerrada. Entonces les animo a que si les interesa la cuestión va dirigido a aquellos que se dedican a la enseñanza, ya sea a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, o que tienen su tiempo devocional y quisieran aplicar el texto bíblico de manera adecuada, de manera personal o en familia, pues bien lo pueden hacer siguiendo este curso. Va a estar muy bueno, ya están abiertas las inscripciones, entonces la invitación está abierta a cada uno de ustedes. Agradezco su tiempo por acompañarnos, amigos, David, Ángel, Alfonso, Jonathan. Gracias por este tiempo que han dedicado al estudio de en las confesiones de San Agustín. Nos vemos el siguiente martes para tratar, ¿quién me recuerda? ¿Cuál es? ¿Recuerda ahora sí? Es con Ángel. Exactamente. Vamos, otro texto de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. Va a estar también buenísimo, así que no se lo pierdan, martes siguiente a las 9 de la noche. Nos estamos viendo. Que Dios les bendiga. Gracia y paz.